Bienvenidos a este canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que se adhiera a los canales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré en la descripción los enlaces. Pues bien, acaba de salir un documento para el inicio del ciclo escolar 2024-2025 de bastante relevancia, titulado El proceso de mejora continua. Son orientaciones para las escuelas de educación básica. Le invito a que me acompañe a hacer esta lectura enfatizada. Este documento fue elaborado por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Bien, pues nos vamos a dividir en 4 temáticas. Estamos omitiendo una, que es el marco legal. Todas las demás son las que veremos a continuación. Y pues hay una presentación. ¿Qué es lo que debemos de esperar de este documento? Pues vamos a verlo. Este documento tiene el propósito de orientar a las escuelas de educación básica en el desarrollo de su proceso de mejora continua. Esto para garantizar que participen las niñas, niños y adolescentes de una educación que promueva su pensamiento crítico y desarrollo integral. Vamos a tratar de hacer la lectura sobre lo que hemos enfatizado para que también no se haga muy largo este recorrido. Si usted quiere darle lectura completa, pues le invito a que le ponga pausa. El primer capítulo describe qué es la mejora continua y las características del proceso de mejora continua. El segundo va sobre las fases de este proceso. La perspectiva sobre este proceso de mejora continua puede mirarse como un trabajo inagotable y puede ser que se perciba como una tarea intensa y compleja. Sin embargo, la reflexión como una práctica inherente a nuestra labor docente contribuirá a darle sentido y realizarlo porque reconocemos su relevancia para mejorar la educación. Y conviene empezar con un proceso sencillo que recupere lo que ya se hace. Y así el colectivo desarrolle progresivamente la capacidad de llevarlo adelante y que se perciba el valor que este proceso puede aportar al trabajo cotidiano. En este proceso de mejora, la importancia del acompañamiento de los supervisores es fundamental. En conjunto con los colectivos, encontrar las mejores estrategias. Esto para que se llegue a fortalecer las prácticas docentes y de gestión. En este documento, pues se espera que se ofrezca un marco general a nosotros para impulsar los procesos de mejora continua. También el documento será acompañado de acciones complementarias para fortalecer la función de dirección y de supervisión, así como materiales de apoyo. La SEP concibe este proceso de mejora como una tarea paulatina. Nos invitan a avanzar de poco a poco, pero de manera decidida, en la construcción de una escuela pública que garantice el derecho de aprender. Y bueno, pues vamos a las consideraciones sobre el proceso de mejora. Se trata de 10 precisiones para tomar en cuenta en todo momento. Vamos a numerarlas. La número 1, la mejora continua es una prioridad para el sistema educativo. Requiere ser impulsada en todas las escuelas. Número 2, ya vamos a hablar sobre la mejora continua nada más, refiriéndonos a ella, precisa de la voluntad y el compromiso de los actores educativos. Número 3, es gradual e implica un conjunto de acciones, corto, mediano y largo plazo. 4, comprende 5 fases: diagnóstico socioeducativo, planeación, implementación, seguimiento y evaluación, y por último, comunicación de avances y logros. La 5, inicia con la lectura de la realidad. Esto implica tener postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. 6. Estos ámbitos del diagnóstico socioeducativo refieren a todas aquellas dimensiones que brindan información relevante, teniendo que ver la escuela y la comunidad. 7. Recomendable priorizar una o dos problemáticas para su atención. Esto es con el fin de concentrar esfuerzos. 8. Se planifica y se concreta en el programa de mejora continua.
Ahí se plantean objetivos, metas, acciones para atender las problemáticas que hayamos priorizado. Ojo con esto, no hay un formato para elaborarlo. 9. La fase de seguimiento permite identificar los ajustes que son necesarios, evidentemente para seguir avanzando. Y por último, 10. Aquí hacen referencia al Comité de Planeación y Evaluación. Este contribuye a coordinar el trabajo durante las 5 fases del proceso, no sin dejar de lado que todas las decisiones son tomadas por el colectivo docente. Y bien, vámonos con otro tema, ya ahora sí, ya entrando en sustancia con el documento. Se trata de el proceso de mejora continua. Ojo, el proceso. Y pues, ¿qué es? ¿Qué características tiene? Eso es lo que vamos a ver. Primeramente, esta pregunta. ¿Qué es el proceso de mejora continua? Bueno, para comprender el proceso es necesario primero esclarecer qué implica la mejora continua. Es una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Y mire, esta búsqueda es permanente. Siempre habrá algo que podamos hacer mejor. Y para que se convierta en un motor de transformación, es necesario que los actores de la escuela construyan una perspectiva compartida y adquieran un compromiso conjunto. Este primero, porque si no hay una idea común acerca de la tarea de la escuela, del trabajo docente, de las formas de enseñanza, de ver al alumnado como sujetos activos y tener en cuenta la necesidad de mejorar, entonces no se verán resultados por más documentos o acciones que se hagan. Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación. Esto nos permitirá construir una perspectiva compartida que nos lleve a comprometernos a caminar hacia esa educación que queremos para nuestro alumnado. Y este segundo eje de adquirir un compromiso conjunto donde todos hagan lo que les corresponde. Evidentemente, enfrentar retos y avanzar. Los colectivos comprometidos realizarán una revisión acerca de sus condiciones y su contexto. Esto para impulsar acciones que los lleven a favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta visión, mire, subrayemos todo esto, a ver qué opinión tiene cada uno de ustedes. Esta visión trasciende la idea de ver a la mejora continua solo como un documento que se debe elaborar. Porque la autoridad lo exige, porque los reglamentos lo prescriben o como un trámite que hay que cumplir. ¿Será que eso a veces sucede? Mire, una nota. Si hubiera que destacar 2 características, que por cierto están conectadas entre sí, absolutamente nucleares para los procesos de mejora, estas serían la actuación comprometida y coordinada del equipo y la existencia de una meta común. Y por supuesto compartida y asumida por todos. ¿Qué le parece? Y derivado de lo anterior, entonces entendemos al proceso de mejora continua de las escuelas como la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela. Y ya habíamos visto algunos atributos: es progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, a la esencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación. Esto que está en verde es a lo que se supone que estamos pretendiendo llegar. Otra notita: cuando se pierde de vista el propósito, se elaboran documentos al margen de la realidad, puramente administrativos. Se usan como control, se entregan, se archivan y se olvidan. Esto es lo que hay que tratar de evitar en cada una de las escuelas. Esta concepción resalta la idea de la reflexión como elemento distintivo que moviliza a desplegar nuestras capacidades para alcanzar los fines de la educación. Y pues también expresa las características que hacen de este proceso una tarea singular en cada escuela. Aquí hay diferencias, cada una de las escuelas tienen sus situaciones por atender. Las características se explican a continuación.
Bien, y ahora ya entramos a este subtema, que son las características, y el proceso de mejora continua es, y vamos a tener, cuéntelos ahí, 8. 8 ámbitos, bueno, 8 atributos, progresivo, gradual. Bueno, vamos a leerlo cada uno porque traen su texto. Es progresivo este proceso de mejora continua. Los fines de la educación definen el horizonte que queremos alcanzar. Se requieren medidas de mediano y largo plazo. Además, sabemos que el avance es paulatino, siempre con la perspectiva de ir hacia adelante y de ampliar los ámbitos en los que intervenimos. Es gradual, requiere de esfuerzos continuos, modificar las condiciones de la escuela para garantizar la formación y las trayectorias escolares. Estos cambios pueden parecer imperceptibles, pero dar pequeños pasos llevarán a mejorar de manera notable y permanente. Es sistemático, aunque cada escuela experimenta a partir de sus condiciones y contextos, sigue una serie de fases que son comunes, pues tienen la finalidad de ordenar, orientar y dirigir los esfuerzos. No implica seguir rigurosamente los pasos y que no se pueda regresar, ¿eh? La reflexión que puede hacernos volver a fases anteriores y reconfigurar las siguientes. Es diferenciado. Todas las escuelas requieren impulsar este proceso, pero cada una tiene condiciones y características distintas. Esto es lo que mencionaba hace 2 diapositivas. 2 escuelas podrían identificar una problemática similar, pero sus procesos serán diferentes porque su contexto territorial, geográfico, económico, político, social, cultural y educativo también lo es. Es territorial, parte de la realidad en la que está situada la escuela, como las que vimos hace unos instantes, características territoriales, culturales, sociales, económicas, políticas. Ojo con esto, es contextualizado, chalecos a la medida, es participativo, requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todos. Y a la hora de todos, ahí los que usted está viendo en blanco, es decir, personas de la comunidad interesadas en la educación. Y es dialógico, el diálogo y la reflexión son la base para la participación de todos los actores. Contribuye a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad y finalmente es integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo, las múltiples dimensiones en las que se debe intervenir para mejorar, así como los diversos actores que deben involucrarse. Y bueno, pues esos son las 8 características que nos colocan del proceso de mejora continua. Además, estas permiten a cada colectivo implementar su proceso de manera singular, acorde con su realidad. Otra vez nos lo están enfatizando. Chalecos a la medida, lo mencioné hace rato. Para desarrollar este proceso, el Consejo Técnico Escolar es el responsable de hacerlo, coordinado por el Comité de Planeación y Evaluación, evidentemente con la participación de todos los actores de la comunidad escolar. Los lineamientos para los consejos técnicos escolares, el acuerdo que salió recientemente para ello, establecen la conformación del Comité de Planeación y Evaluación y se establece la función principal, que es coordinar, dirigir e integrar los esfuerzos de la escuela para planear, implementar y dar seguimiento a su proceso de mejora. Es tarea de todo el colectivo docente decidir y realizar. Nadie puede sustraerse a esto. Lo vimos en este acuerdo 5424 que también puede encontrar aquí en el canal. Y vamos a avanzar ya a un siguiente capítulo. Se nos está avisando que ahora se va a abordar las fases del proceso de mejora continua, que es este que está teniendo en pantalla. Aquí pues vamos a ver todos los lugares por los que hay que transitar en este proceso. Inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela, las situaciones, problemas o necesidades que hay que modificar, seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas. Se requiere puesta en práctica de las acciones acordadas
la revisión continua. Esto es muy importante porque hay que identificar las dificultades presentadas, lo que hay que corregir o ajustar, es decir, finalmente valorar los logros obtenidos. A partir de ello se puede considerar las siguientes fases. Viene un torbellino, que es el gráfico que presentan en el documento, y se lee de abajo hacia arriba. Comenzamos con la lectura de la realidad, después con un diagnóstico socioeducativo, luego una planeación. Ojo, aquí es donde viene el programa de mejora continua. Hay que diferenciar lo que es el proceso con el programa. Más adelante se va a detallar sobre ello. La implementación, seguimiento y evaluación, y finalmente comunicación de avances y logros. Recuerde, bueno, no sin antes primero convertirlo como en pestañitas para el tránsito de este video, tenerlos ahí presentes. Estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido. Pueden ocurrir cambios, como por ejemplo condiciones de la escuela, características del contexto, la comprensión que tenemos acerca de este o de la política educativa o cualquier otra cosa, lo cual hará necesario regresar a alguna fase anterior. Imagínense, nos ponen un ejemplo que al diagnóstico se puede reevaluar las prioridades planteadas, o que cuando ocurran las acciones nos demos cuenta que no funcionan en el sentido esperado y haya que reajustar. Aquí hay una notita para garantizar que todas las personas responsables conozcan la información que se recaba. Cada una de las fases se debe documentar para tener en claro a dónde queremos llegar, qué debemos hacer, cuándo hacerlo y cómo. Con fines de análisis nos dicen que a continuación se detalla cada una de las fases del proceso de mejora continua. Vamos con el primero, ya tiene allá arriba la pestañita, diagnóstico socioeducativo. Es la fase inicial de este proceso de mejora. Surge de la lectura de la realidad, que es entendida como el contexto en el que se vive, ya sea social, educativo, en un determinado lugar y tiempo. El diagnóstico tiene como propósito indagar sobre ella, analizarla y examinarla. Esta lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización sobre las condiciones en las que los colectivos docentes realizan su labor. Implica la identificación de situaciones o problemas del contexto. Y hay que mirarlos, hay que cuestionarlos y reconocer las razones o las causas que las han originado. Esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo. Una notita. Este diagnóstico es el punto de partida, ojo, para 12 programas. Programa analítico y programa de mejora continua. No hablamos de dos, es uno solo. Cada persona, es otra nota, observa la realidad y la construye desde sus saberes, experiencias y conocimientos. En el diálogo se puede ampliar, profundizar o replantear. De ahí la importancia de este y la participación permanentes. Que nadie se guarde una opinión, que nadie se sustraiga. Precisamente por esto, cada quien observa una realidad. Bien, pues vamos con los ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y vamos a comenzar, ¿no? El diagnóstico implica revisar múltiples dimensiones de la realidad escolar. Esto lo podemos encontrar en el artículo 109 de la Ley General de Educación. Por ahí nos vamos a encontrar en los programas sintéticos de las fases 2 a la 6, se señala que para la construcción del programa analítico, los colectivos deben analizar las condiciones con la finalidad de definir situaciones, problemas relevantes para trabajar los contenidos. Váyale subrayando eso, trabajar los contenidos. Esto que mencionaba del artículo 109 viene en una notita. El programa de mejora continua contemplará de manera integral lo siguiente: infraestructura, equipamiento, avance de planes y programas, formación y prácticas docentes, carga administrativa, asistencia de los educandos, aprovecho académico, desempeño de las autoridades y los contextos socioculturales. Esto seguramente pues le suena familiar del otrora programa escolar de mejora continua. Bueno, lo encontramos en esa referencia de la Ley General de Educación. Mire, no se trata de hacer dos diagnósticos,
sea, no son dos carriles. Integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos que se relacionan y complementan. El primero tiene que ver con la contextualización de los contenidos y PDA. El segundo es de la gestión de la escuela. El primero, programa analítico. El segundo, programa de mejora continua. Para los propósitos de este documento, a todas las dimensiones que la escuela analiza las denominaremos ámbitos. Estos ámbitos son referentes que permiten ubicar distintos aspectos que requieren la intervención de los actores de la comunidad y de acciones específicas para su mejora. Y nos van a presentar un esquema, usted ya lo está viendo quizá de fondo en la parte izquierda. Ahí se muestran algunos ámbitos que pueden ser considerados para iniciar el diálogo y la reflexión, pero que la escuela puede seleccionar, ampliar, modificar o adaptar a sus necesidades y condiciones. ¿Cuál es la intención? Que analicemos aquellos que afectan positivo o negativamente la consecución de nuestros propósitos y en los que tengamos posibilidades de intervención. Vamos a reconstruir ese esquema y vamos a irnos por capas para estar viendo la interacción que existe entre ellos. Vamos a comenzar con el del centro, reconstruyendo el escenario del aula y encontramos los ámbitos debajo del título. En este caso, y exclusivamente para el aula, porque así lo tendríamos que estar leyendo, algunos están dentro del círculo y otros están interactuando con otra capa, con otro escenario. Así que aquí en el aula, por ejemplo, uso de libros de texto gratuito, condiciones familiares de los estudiantes y las prácticas docentes son los que tienen que ver con aula. Sin embargo, también hay otros, primero vamos a sellarlo. Tenemos estos 6 que tienen que ver con la siguiente capa. Por ejemplo, aparece ahí el programa analítico, las estrategias de diagnóstico. No les voy a leer todo para no hacerlo largo. Estos hacen frontera con el siguiente escenario. Este escenario es el de la escuela. Así que estos tienen que ver con ambos. Y para escuela tenemos algunos o nos proponen algunos exclusivos, por ejemplo, formación docente o la infraestructura, la carga administrativa, esa que tantas veces es mencionada en Radio Pasillo. Todos estos pertenecen, son ámbitos escolares y vamos a sellarlos porque también tienen sus ámbitos que hacen frontera con la siguiente capa, el siguiente escenario, que se trata de el de la comunidad. Ahí está, se lo estoy poniendo con doble color porque están interactuando en ambos escenarios. La comunidad tiene los propios, nos proponen los propios, como por ejemplo tradiciones, condiciones geográficas y ambientales, servicios públicos. Y bueno, pues estas son consideraciones. Vamos a sellarlos porque también hacen frontera, interactúan con la siguiente capa, que en este caso son 2, migración y derechos humanos. ¿Con quién? ¿Con qué escenario? ¿Cuál es el último? Pues se trata del contexto regional, nacional e internacional, que puede llegar a ser de interés, por supuesto. Y aquí nos hacen estas propuestas de ámbitos, por ejemplo, conflictos sociales o armados, situaciones internacionales o nacionales relevantes. Estos son los que corresponderían a esta última capa, los vamos a sellar para darle el tamaño aquí a la pantalla. Pues esta es la reconstrucción de ese gráfico, es decir, todo lo que usted ve que está por ahí escrito es un ámbito en el cual se pudiera generar una exploración que tenga que ver con situaciones de interés para la escuela. Y bueno, pues analizándolos es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada. O sea, separamos uno y lo aislamos, no, porque puede ser que tenga que ver uno con otro. Recuerde, causa-consecuencia y pues normalmente hay una multifactorialidad. Y bueno, pues siguiendo con este diagnóstico socioeducativo, ahora preguntarnos cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y bueno, pues una vía es la que se sugiere a continuación. Y bueno, usted está viendo 6 referentes. Vamos a convertirlos en pestañitas para ir uno por uno. Primero, ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad. En los escenarios
aula, escuela y comunidad, que es donde está la interacción, el entorno cercano. Aunque usted ya vio que pues hay otro escenario que puede tener también una interacción. Analizar todos podría resultar una tarea muy compleja. Se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán. Es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos, por lo que al elegirlos conviene hacerse las siguientes preguntas. Y aquí se va a dar cuenta que vienen dos documentos o hacen referencia a dos. Programa analítico y programa de mejora continua. Yo celebro que venga este tipo de información en este documento. Si usted ha seguido este canal, por lo menos desde el ciclo escolar anterior, me habrá escuchado decir que en algún momento para alguien pudiera ser o tentador o confundir que serán lo mismo. Y no son lo mismo. Mire, vamos primero con el texto que está aquí. Con relación a los ámbitos seleccionados, porque es de donde se parten ambos, sobre el programa analítico preguntarnos, ¿nos permitirán identificar todo eso que ve ahí del contexto, características del contexto, que puedan ser aprovechados para contextualizar? Mire, contenidos y PDA. Contextualizar contenidos y PDA. Es ahí donde está la diferencia. El programa analítico es un documento pedagógico, así que tiene que servir para darle significado a lo que están aprendiendo. Y los contenidos y PDA son precisamente esas líneas de la organización curricular sobre lo que se desea que aprendan. Ahora, si no, es decir, si en los ámbitos no esta respuesta no es sí, ¿qué otros convendría considerar? En el caso del programa de mejora continua sobre estos mismos ámbitos seleccionados, la pregunta cambia. ¿Nos permitirán conocer las condiciones de la escuela? ¿Las situaciones que afectan al aprendizaje, el desarrollo integral del alumnado? Y, evidentemente, si la respuesta es no, ¿es necesario considerar otros? Se trata de un documento de gestión escolar. El otro es pedagógico. Esta diferencia por fin aparece en un documento. Ya si alguien se resistió a que por ahí lo escuchó, donde haya sido, bueno, la misma SEP, pero también la SEP, haciéndole caso por fin a la SEP, ellos mismos haciéndose caso a sí mismos, y nos ponen una notita de alta consideración, creo yo, porque nos mencionan que tanto en los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, así como en el libro sin recetas de la fase 3, se brindan orientaciones para realizar la lectura de la realidad, que posibilite particularmente construir el programa analítico. Yo incluiría el de la fase 4, porque es ahí donde precisamente se habla de la cotidianidad, de la realidad. Así que los dos, ninguno tiene desperdicio, evidentemente, no lo tiene. ¿Cómo realizar el diagnóstico? Ahora cambiamos a analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas que les lleven a conocer la situación de la escuela en cada uno de los ámbitos que seleccionaron. Y aquí hacen referencia al anexo 1 del documento, de este documento, porque viene un ejemplo del análisis de dos ámbitos. Es importante que estos no se usen como una guía que se debe seguir de principio a fin. Cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes, experiencia y conocimientos. Y es por eso que no los reconstruí, simplemente tomé las hojas del anexo 1, donde hacen este análisis de dos ámbitos, porque pues simplemente son referenciales. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que contienen. Mire, ¿qué aspectos vamos a analizar? El ámbito es avance en el plan y programas de estudio. Esto, si no me falla la memoria, estaba en el escenario de escuela. Y pues, ¿qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en este ámbito? Lo que le comentaba, hacerse preguntas. Es una investigación. ¿Qué fuentes de información nos pueden servir? De tantas que hay en la escuela, ¿cuáles nos pueden servir? Y en los aspectos, pues, conocimiento del plan de estudio, construcción del programa analítico, que es el que le marqué, pero ahí se ve abajo metodologías por proyectos. Y después se hacen preguntas para ello. Por ejemplo, del programa analítico, las y los docentes reconocemos por qué es relevante el programa analítico. La escuela cuenta con uno, o sea, preguntas que vayan de lo simple a lo complejo. Y pues aquí se tienen los documentos sobre los cuales existe el apoyo para responder
cada una de ellas. Cada quien construye su ruta de investigación, por eso es genuino en cada escuela, cada caso. Esta es la segunda hoja, aquí ya estamos viendo que el ámbito ya cambió, son prácticas docentes, hacen el mismo recorrido y terminan haciendo una narrativa de la situación de la escuela, es decir, a partir de la resolución de sus preguntas, pues se construyen estos textos. Aquí están los ámbitos y los elementos que utilizaron. Bueno, pues ese es el ejemplo por si llega a ser de utilidad. Regresamos al documento con una notita. La escuela genera cotidianamente mucha información que puede recuperar. En los casos donde no resulte suficiente, puede decidir cómo obtenerla. Obviamente hay que considerar tiempo y recursos disponibles. Cambiamos ahora en cómo realizar el diagnóstico, recabar la información necesaria. Los colectivos conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de la escuela. Conocemos muchísimo de vista y oído, vamos a llamarle de esa forma. Al analizar los ámbitos, podríamos identificar que tenemos información parcial o imprecisa, o percibimos de manera diferente el problema, eso puede ser muy común, y se requiere de información más específica que nos ayude a la comprensión y que identifiquemos de mejor manera para atenderlo. Y bueno, en la fase intensiva es importante decidir estas 4 cosas. Las fuentes de información que podrán dar cuenta de la situación de la escuela en los ámbitos que se van a analizar. Los instrumentos que habremos de requerir, los actores a quienes vamos a consultar y el tiempo que vamos a requerir para recabar esta información. Una notita, las fuentes de información pueden ser diversas, registros de asistencia, cuestionarios, bitácoras, entrevistas, cuadernos, sistemas de información, entre otros. Hay que recuperar todo lo que se genera en un ciclo escolar y no pensar que solamente, por ejemplo, en el caso de los docentes, pues simplemente las listas de calificaciones y ya. Hay muchísima información que se va generando durante un ciclo escolar. ¿Cómo realizar el diagnóstico socioeducativo? Cambiamos ahora a integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela. Lo que vimos ahorita en el anexo 1, la última hoja. Ahí pues vemos condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Una notita. Los talleres, asambleas, reuniones, conversaciones informales u otros espacios de diálogo, el buzón escolar, las entrevistas o los cuestionarios pueden ser de utilidad para conocer las necesidades o problemáticas. Cambiamos a otro elemento de cómo realizar el diagnóstico, analizar la narrativa, para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o transformar. Las que pueden ser aprovechadas para contextualizar los contenidos y PDA. ¿Se da cuenta? Ahí hay 2, por eso están en 2 colores diferentes. Unas para el documento de la gestión escolar, el otro para el programa analítico. Vamos con el último de esta lista de cómo realizar el diagnóstico, priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga. Es necesario delimitar las que pueden ser atendidas en este programa de mejora continua. También es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características que hayan identificado para contextualizar contenidos y PDA se prioricen, considerando este criterio más relevantes para su comunidad. Mire cómo se comprueba que efectivamente el diagnóstico socioeducativo va por estos 2 caminos, para estos 2 programas. Es de utilidad 100%. Para el ejercicio de priorización, se sugiere analizar lo siguiente. Viene un gráfico sobre priorización de los problemas y se va a ramificar en 3 líneas y cada una de las líneas presenta un ejemplo. Vamos con la primera, que son 3 preguntas. ¿La escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta? Y esta también es muy importante. ¿Es de su ámbito de competencia? Y mire, tenemos un ejemplo del que no. Imagínese que la falta de alumbrado público en las inmediaciones del plantel no es algo que pueda resolver la escuela si se tuviera ese problema, aunque puede solicitar que se hagan los arreglos con las autoridades competentes, pero esta tarea no es su atribución. Falta de alumbrado.
En cambio, la necesidad de aprovechar los libros con los que cuenta la escuela sí es una responsabilidad de la escuela. Así que es importante este filtro. ¿Es o no es una atribución? Y bueno, si usted responde que sí, fíjese de las dos preguntas que están en el cuadro de la izquierda, leo primero la de abajo y luego la de arriba. La segunda, la problemática requiere de una planeación con objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo. Y es que pueden haber algunas problemáticas inmediatas de atención inmediata. Y nos ponen un ejemplo. Una fuga de agua en los sanitarios no requiere un programa de trabajo, requiere ser atendida a la brevedad. Mientras que la necesidad de formación docente sobre evaluación formativa requiere un trabajo que involucra varios procesos y actores. Y ahí sí, definir objetivos, metas y acciones. Entonces también hay que diferenciar entre lo que es breve y lo que será a mediano y largo plazo, que se configure de esa forma. Y finalmente, la problemática afecta al aprendizaje y desarrollo integral del estudiantado, afecta sus trayectorias educativas, podría incrementar el abandono escolar. Sabemos que las escuelas enfrentan problemáticas diversas, por eso es necesario priorizar la atención de aquellas que inciden de manera más directa en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Tenemos entonces esas tres preguntas para poder priorizar las problemáticas identificadas. Recuerden que este proceso de mejora es progresivo y gradual, nos lo ponen en una notita. Cuando se han mejorado las que se habían priorizado, se pueden abordar otras. Decidir qué atender es un paso fundamental. Entre más problemáticas se elijan, habrá que dividir los esfuerzos. Recordará que antes de que llegara a su fin el programa escolar de mejora continua, salieron unas orientaciones y ahí se decía, pues no es necesario utilizar todos los ámbitos. Solamente identificar problemáticas y ver qué ámbitos tienen esa interacción. Tuvimos que llegar hasta ese momento, quizá porque a lo mejor habría quienes utilizaban uno por uno. Entonces aquí se trata de atender las prioridades. Y bueno, pues en múltiples tareas es difícil estar con los esfuerzos. Y además sería difícil de manejar y se puede llegar a que lo que se planee se posponga y no se logren los resultados genuinos. Así que no es necesario ni conveniente atender una problemática por cada ámbito. Eso bien remarcado, no es necesario a menos que surja como una situación y seguramente habrán de filtrar aquellos que lleguen a esa conclusión. Y bueno, pues en cada uno de estas fases, pues nos aparece un guiño para el comité de planeación y evaluación. En este caso, para la fase de diagnóstico, es importante que el comité promueva que se recuperen todas las voces, dale voces a todos tienen algo que decir. Apoye la integración de la información obtenida, coordine la reflexión y análisis para la priorización, dé a conocer a toda la comunidad las problemáticas que se atenderán. Bueno, del acuerdo 5424 que hacen algunas ampliaciones. Cambiamos de fase. La planeación. Aquí viene el programa de mejora continua. Una vez que se han determinado las problemáticas, es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio. Esta planeación es el camino a seguir el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral del estudiantado. Una notita, no se planean las actividades cotidianas o las acciones para resolver problemas inmediatos. Eso también ya lo vimos hace rato. El programa no es un formato que se elabore con fines administrativos. Saludos a quienes lo vean de esa forma. Es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que, subráyele, no estará sujeto a procesos de control administrativos y está previsto en el acuerdo 5424 para que si a alguien se le antoja hacerlo, no. El propósito de esta fase es que el colectivo y el comité definan los objetivos, metas y acciones para atender a las problemáticas que priorizaron. Y así se conforme el programa de mejora.
el cual es un documento que marca el rumbo a seguir para colectivo y comunidad. Conozcan qué se hará, cómo lo harán y quiénes intervendrán. Es una herramienta de gestión escolar. Se expresan las voluntades, experiencias y expectativas que se compartieron del colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean. Esta herramienta orienta las acciones que habrán de realizar. Organiza y articular los recursos disponibles para que se logre lo que se propone cambiar. Surge del compromiso de toda la comunidad, es para impulsar la mejora, no para responder a la solicitud de alguna autoridad. Tacha eso. Si es solicitada por alguna autoridad, debe ser solo con fines de acompañamiento. Debe ser solo con fines de acompañamiento. Y ahora nos hacen referencia al anexo 2, donde hay recomendaciones para diseñar los objetivos, las metas y acciones del programa. Es decir, se define qué se quiere lograr, cómo lo harán y quién lo realizará. Y aquí sí nos vamos a dar un brinco al anexo 2. Aquí sí lo vamos a revisar porque lleva por nombre planteamiento de objetivos, metas y acciones. Así que generamos esas 3 pestañitas porque vamos a ver qué viene para cada uno de los casos. Para objetivos, estos orientan las acciones, precisa de qué manera se procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso, solucionar algo, aportar o contribuir en el desarrollo y crecimiento de algo, entre otras. El objetivo es el referente transversal, se establece al principio, se revisa durante su ejecución y es el punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido o no. Al plantear los objetivos es importante considerar claridad en lo que se quiere lograr, que esté relacionado con la problemática. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación. Los recursos y el tiempo, los que hay en la escuela, que permitan alcanzar lo que se propuso. Que esté dentro del ámbito de acción o competencia. Una buena redacción de los objetivos permitirá ser claros en lo que se quiere lograr y poder derivar de él las metas. Así que al definirlos es importante que se inicie utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa la intención con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo, responde a ese qué. Y ahí vienen unos ejemplos: identificar, comparar, aplicar. Para completar el enunciado, se da respuesta al para qué del objetivo, es decir, se explica la finalidad, por ejemplo, con el fin de o para. Se termina este enunciado, ¿cómo se logrará el objetivo? Por ejemplo, mediante a través de utilizando la. Esto es para el caso de la redacción. Es recomendable plantear pocos objetivos, de ahí la importancia de la priorización. Hay que considerar recursos y tiempo. De nada sirve establecer un programa con muchos objetivos si no se cumplen. Es mejor establecer 1 o 2 objetivos y enfocar todos los esfuerzos en alcanzarlos. Vámonos con las metas. Están dirigidas a resolver las posibles causas de las problemáticas identificadas. Son la expresión medible de los objetivos. Una buena meta tiene las siguientes características. Es concreta, establece un solo resultado, evita ambigüedades. Es alcanzable, realista para ser lograda. Es medible, especifica el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento. Por ahí deberá de aparecer alguna unidad de medida cuantitativa. Es demostrable, presenta resultados concretos que permiten demostrar su avance o conclusión. Para redactarlos, deben tomarse los objetivos teniendo muy claro el propósito, es decir, el para qué, y especificar qué o quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera y en cuánto tiempo se cumplirá. Para dar cuenta del cumplimiento, se definen indicadores o evidencias que servirán para dar seguimiento. Un indicador, que fue mencionado, es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Puede cubrir aspectos cualitativos y cuantitativos sobre los objetivos.
refiere a una característica específica, observable y medible, usada para mostrar los cambios y progresos en el proceso. Debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Diferenciar entre lo que es dato y variable es muy importante. Y ahora ya vamos finalmente con las acciones, ya pasamos por objetivos, por metas, terminamos con las acciones. Son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado. Ojo con esto, no debe confundirse con las tareas de organización o logística, ni con tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendría un extenso listado de actividades. En su formulación se debe incorporar descripción de la acción, o sea, especificación de sus aspectos centrales, en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Tiempos. Una acción puede repetirse, puede realizarse por una sola vez, pueden empezar el ciclo escolar o pueden estar programadas para diferentes momentos del año. Es conveniente especificar el inicio y duración de la acción para dar más claridad, es decir, fechas y periodos acordes a lo definido en la meta. Responsables. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Los responsables de que la acción se implemente. Recursos humanos, pedagógicos y técnicos necesarios para ejecutar la acción. Recordar que no hay un formato establecido para registrar su programa. Cada escuela podrá diseñar el que mejor atienda a sus necesidades, siempre y cuando contenga los elementos fundamentales. Estos que hemos estado viendo en todo este documento: problemáticas, objetivos, metas, acciones, responsables, evidencias, indicadores, tiempos y periodos de seguimiento. Bien, pues ya regresamos ahora sí al documento, que estamos en la segunda fase, planeación. Terminar con lo que le están señalando al Comité de Planeación y Evaluación para esta fase, ya que ellos contribuirán a coordinar el diálogo, a registrar los objetivos, metas y acciones acordadas, dar a conocer a toda la comunidad el programa de mejora continua, aquí se estuvo construyendo, vincular a todos esos actores que ve ahí en los objetivos y las metas que se establecieron, definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración, determinar el momento, tiempo y formas de presentar a quien haya que ser las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento. Bien, vámonos con la tercera fase, la implementación. Ya una vez definidos los objetivos, metas y acciones, corresponde implementarlas. Una implementación apropiada implica que las acciones que se realicen según lo planeado, Sin embargo, en el proceso pueden modificarse o ajustarse a partir de los resultados que se vayan obteniendo. Hay que tomar en cuenta que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo con lo establecido, ya sea por distintas causas. Para dar cuenta de cómo se va avanzando, es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado. Tenemos ahí dos palabras: seguimiento y evaluación. Y bueno, el Comité de Planeación y Evaluación, ¿qué papel tiene aquí? Promueve que toda la comunidad conozca los objetivos, metas y acciones, que esto ya fue mencionado en la otra fase, y los involucrados directamente conozcan fechas en las que debe realizarse y las evidencias que dan cuenta de ello. Sigo pensando que este comité está de más, pero la SEP, que se quiso volver empresarial, ¿qué hacerle? Vámonos con la cuarta fase, seguimiento y evaluación. Este proceso de mejora requiere de momentos y espacios para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planeado o hay que hacer ajustes o tomar nuevas decisiones. Por eso se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa, así como la evaluación. Resultados son o no son los esperados, reflexionar sobre ellos, tomar decisiones al respecto. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero articuladas. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar, se requiere de responsables e insumos, se requieren de indicadores o evidencias que se establecieron en las metas. Una notita: recuerden que este programa de mejora
puede incluir la información sobre los periodos en que van a revisar sus avances y la forma en que verificarán los logros, es decir, seguimiento. Y pues responder estas preguntas: ¿cuándo lo realizaremos? ¿Cómo sabemos que hemos cumplido la acción, la meta? ¿Cuánto hemos avanzado? Realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo ya planeado, ¿eh? La mejor manera de saber si una meta o acción tiene avance es que estén concebidas correctamente desde su formulación. Ahí está la clave de todo esto. Esto que está en el segundo color, tómelo en consideración. Desde ahí, cuando se reflexiona y se analiza, puede estar gran parte de su éxito. Y pues vimos que son dos acciones diferenciadas. Vamos a ver por qué. Ellos mismos lo están diferenciando también aquí. Sobre seguimiento, es clave. La información permite establecer si la implementación está contribuyendo al logro o no. Se recomienda que sea sencillo y cuente con evidencias concretas. Para definirlo, nos sugieren considerar lo siguiente: que todas las acciones tengan un responsable de la implementación. Será el encargado de proporcionar la información al comité para el seguimiento. Que cada una de las acciones deberá revisarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos y pues los avances logrados. Definir los momentos del ciclo en los que se realizará la revisión. Este seguimiento deberá concluir con una valoración global, una evaluación, para determinar los logros alcanzados, lo que falta y saber cómo continuar con este proceso de mejora. Hay una notita. Se entiende el seguimiento como el monitoreo y acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de las acciones para conocer el avance en las metas, en la consecución de los objetivos, con el fin de detectar oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajustes. Los momentos en que se dará el seguimiento son idóneos para ajustar algunas actividades que no produjeron resultados esperados. Hay que considerar que eso puede ocurrir. Modificar o eliminar aquellas que no están permitiendo alcanzar las metas y los objetivos. O bien, tomar nuevas decisiones. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar son espacios ideales para analizar los avances. Bueno, esto si la SEP nos lo permite, ¿verdad? Porque luego la agenda viene cargada y pues dicen que es un buen momento, pero luego pues no lo es. La información que aporta este seguimiento solamente tendrá sentido si se le da un uso pertinente y oportuno, ya sea para continuar o redirigir, y es un referente para futuras actividades. Por esto mencionaba que las escuelas debieran de tener mucha información, porque uno de los usos, pues precisamente es qué nos sirvió, qué hicimos, qué no hicimos, para proponer una acción de mejora en el siguiente ciclo escolar. Debería de trascender ciclos escolares la información que se va generando. Ahora vamos sobre lo que es evaluación. La evaluación final que se realice tiene el carácter tanto de diagnóstico como de ejercicio analítico reflexivo que promueva la retroalimentación. Permite conocer el curso seguido, si se acercó o se alejó de lo que se planeó, ubicar nuevas necesidades, aspectos que se han logrado mejorar, entre otras cuestiones. Una evaluación planificada permite que el colectivo dialogue y analice logros obtenidos, lo que no resultó, experiencias favorables, errores o factores que deben ser considerados. Esto permita seguir adelante partiendo de lo logrado y no de cero, reconstruyendo su programa, habiendo alguno, a partir de lo alcanzado y de la realidad actual. En el ciclo escolar anterior mencionaba que cuando se hiciera el diagnóstico socioeducativo debiera de hacerse por primera vez y después solamente modificaciones. Le gusta la palabra reajustar, bueno, reajustar. Pero ya hay una información, ya hay una base. Lo que está en verde, totalmente cierto. No podríamos comenzar de cero. Tendríamos que hacer una reconstrucción. Ahí caben muchas cosas en lo que es reconstrucción sobre el que ya está, para darle valor a todo lo que se hizo, a la información que surgió en un ciclo escolar. La valoración del logro de los objetivos se hace a través de las metas
y no de las acciones. Ojo, metas, no de las acciones, porque estas metas se evalúan a través de los indicadores que se han establecido. No solamente verificar si se llevaron a cabo o no, sino también a través de las evidencias que den cuenta de lo que se haya alcanzado. Tome muy en cuenta lo que está en rojo, no es palomear, las hicimos y ya. El hacerlas no da en automático los resultados, que a lo mejor en el imaginario, en la fase intensiva de un consejo técnico, pensemos que se van a alcanzar. Tomar en cuenta que este proceso está encaminado a mejorar. Es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar los resultados, logros y desafíos. Y para finalizar, para el Comité de Planeación y Evaluación, ellos en esta fase contribuyen a recoger la información y tenerla disponible. Miren nada más, verificar que las acciones planeadas se hayan realizado. Ojalá y tengan el tiempo para ello siempre. Dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los avances y hacer el balance final de los logros alcanzados y presentarlos. Bueno, eso le toca. Y finalmente, la última de las fases, comunicación de avances y logros. Uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo. Esto requiere involucramiento de toda la comunidad, que haya corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones y pues que haya retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación. Esto dará una mejor valoración. En concordancia con lo anterior, comunicar los resultados, mire, todo esto, enmárquelo. Trasciende la idea de solo informar datos, que pudiéramos pensar que solamente es eso. Es un acto de confianza, respeto, reconocimiento y valoración mutuos de los integrantes de la comunidad. Mire, además, fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia. ¿Qué opinión tiene sobre esto? A final de cuentas, sí hay que hacer una información. Es el contexto en el que se inserta la información. Esta comunicación se puede realizar en periodos o momentos definidos por el colectivo. Será importante recuperar la información que lo sustente y decidir las maneras de comunicarlos, así como atendiendo a las prácticas culturales de la comunidad donde está cada una de nuestras escuelas. Además, invita a la creatividad para optimizar o crear medios y recursos para que todos conozcan los logros de la escuela. Otra para enmarcar, este ejercicio está muy lejos de la concepción de carga administrativa. ¿Usted qué dice? La supera y la transforma en una oportunidad de reconstruir o crear vínculos más estrechos al interior de la comunidad escolar y con el entorno que les circunda. Tenemos algunas notitas. Existen diversos instrumentos y estrategias que pueden ser utilizados para este ejercicio y nos ponen ejemplos. Las redes sociales, muros, cartas de reconocimiento de logro, boletín o periodo escolar o el periódico mural. Y para finalizar, al Comité de Planeación y Evaluación, ellos pueden contribuir a integrar la información, coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento de comunicarlos y presentar a la comunidad escolar los logros alcanzados. Vaya paquetito del Comité de Planeación y Evaluación. Y bueno, pues esta es toda la información referente a lo que será el proceso de mejora continua y su consecución en la construcción del programa de mejora continua, así como unas diferencias para el programa analítico. Así que, pues, a poner en marcha estas orientaciones que, desde mi punto de vista personal, son de bastante utilidad. Le agradezco muchísimo que haya llegado hasta este punto. Cuídese mucho y hasta la próxima.